Bien, estamos aquí en sería la primera grabación del día 10 de febrero. Esta vez vamos a hablar un poco acerca de la literatura de la guerra civil. No es la literatura que todos creemos que va a ser sobre Shelby Foote, sobre Bruce Catton, Lo que el viento se llevó, Faulkner, nada de eso. Si en realidad somos unos verdaderos representantes de la guerra civil o intelectuales o entusiastas a que se quieren acercar a la guerra civil, no tenemos que buscarla solo en el libro de historia, no tenemos que buscarla solo en los libros escritos desde la época o acerca de la época. En este caso los tenemos que encontrar en algo más, ¿no? En este caso yo estuve haciendo un pequeño estudio, esto es parte de ese estudio, de la literatura de la guerra civil, no la literatura acerca de la guerra, que fueron esos 5 años. En ese caso me refiero a la literatura que estaba de moda en esa época. Porque, por ejemplo, en esta época que vivimos ahora, hay muchos conflictos, pero hay cierta literatura, ciertas obras, ciertos autores, está la música y demás, que están de moda en este momento, en esta última década, en este lustro, en este año, ¿no? Que acabamos de comenzar. Y pues, eso es a lo que me refiero, ¿no? Pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, yo como representante de la guerra civil no solo necesito tener mi uniforme, mi knapsack, mi rifle, todo preparado de acuerdo a la época, también debo tener mi mentalidad preparada a cómo estaban las cosas en esa época, no solo documentarme con los datos históricos que se hicieron en el futuro de ese entonces, sino cómo estaba la literatura, cómo estaba la sociedad en ese momento, qué estaba de moda, de comida, de vestir, de ideas, y en este caso en la literatura es donde la encontramos. Pues bueno, no solamente, voy a hacer la versión de esto en inglés, pero en este caso pues tengo unas opciones, ¿no? ¿Cómo decirlo? En ese caso en la película de Gettysburg aparece mencionado el libro de Darwin, que había salido solo 4 años antes y pues estaba de moda, ¿no? O sea, la teoría de la evolución, si hacemos cuentas también estaba Mendel de moda y todos estos. Bueno, incluso Friedrich Engels Engels, como quieran decir, hizo un pequeño estudio sobre la guerra civil en ese momento cuando estaba de moda, ¿no? Incluso sabemos bien que Solá y Víctor Hugo y muchos otros autores sabían que estaba de moda la guerra acá en México y pues estas épocas coincidieron, ¿no? Yo fui al museo en Puebla y los cañones que están allí, que se usaron allí en 1863, se construyeron igual en Springfield, en Estados Unidos, se usaron en ambas guerras. Podemos decir que los que vi yo eran sus hermanos. En ese caso estaba ocurriendo más o menos un conflicto parecido. También era parecido por cuestiones políticas, por los uniformes, las costumbres, aunque estemos un poco distantes, estamos muy cerca por eso. Pero en este caso voy a mencionar un poco de los libros. Como dije, en ese lustro entre 1860 y 1865 salieron varios libros representativos de nuestra cultura occidental que todavía siguen de moda y que desde entonces que aparecieron ya estaban de moda, que habían salido tal vez unos 5 o 6 años antes o salieron en ese momento y ya estaban de moda. Bueno, voy a listar aquí unos que yo tengo, porque yo tengo muchos libros de diferentes temas y diferentes épocas, pero me di la tarea de ver qué libros estaban de moda en la guerra civil y qué libros se leían en ese momento, cuáles salieron en esa época y ya estaban antes, que fueron publicados antes y la gente común los leía. O sea, sé que en el campo de batalla era difícil de leer y escribir y demás, pero es posible que muchas personas ya hubieran leído estos libros o que personas civiles o personas de altos rangos militares hubieran leído estos libros por la moda, porque aparecieron en esa época y pues es importante, ¿no? La forma de pensar, no solo la forma de pensar política, sino la forma de pensar que está de moda. En este caso me refiero a lo que estaba de moda entonces. Bueno, por ejemplo, aquí está el libro de las flores del mal de Baudelaire. Baudelaire sabemos que tradujo a Poe. En este caso yo lo leí hace tiempo y pues sí me gustó. Después me enteré que salió en esta época en este lustro al que me refiero y pues en ese caso sí me agradó. O sea, es posible que muchas personas hubieran leído ese libro o algún otro libro de Baudelaire o de algún libro, porque la literatura de Francia también se estuvo difundiendo mucho.
Tan solo en la Confederación, la literatura de Francia sí estaba muy, bueno, o mejor distribuida, incluso en Nueva York también, porque en Nueva York siempre está toda la moda de la época, ¿no? En ese caso, como vimos en Lo que el viento se llevó, se menciona un poco a Dickens, también Poe estaba de moda, pero no solo los autores nacionales o los autores de las naciones de la anglofonía, por ejemplo. También estaba, por ejemplo, estaba la historia de dos ciudades, estaba también la de Mary Evans, la de El molino del Floss, estaba la letra escarlata de Hawthorne, el Adam Bede, estaba Emma, Darwin, Jane Eyre, estaba Poe, como ya dijimos, estaba Coleridge y Wordsworth, que estaban un poco de moda, ya son un poco antiguos, pero seguían de moda dentro de las tradiciones literarias de las personas. También estaba Frankenstein, sí, seguía de moda, a pesar de tanto tiempo. Ivanhoe ya estaba, no estaba de moda, ya tenía unos cuantos años de salir Ivanhoe, pero porque es parte del romanticismo, un parte de lo gótico, de lo histórico, pero pues sí estaba era muy conocido, o sea, es muy posible que sí lo hubiera, no los soldados tal vez, pero sí era posible que las personas de esa época lo conocieran bien, ¿no? Igual Poe, ya sabemos, Poe acababa de morir unos cuantos años antes, y pues era muy, como él nació en esta área de Baltimore y de Maryland y eso, era muy conocido en ambos lados de la guerra, ¿no? Incluso Verne hizo un texto llamado Norte contra Sur, lo hizo después de la guerra, pero Verne ya estaba de moda en esa época, ya estaba muy distribuido en todos los países, ¿no? También estaba el de Kidnap o de Secuestrado de Stevenson, que después sacaría el del Dr. Jekyll, pero ese es más del fin del siglo, pero antes de eso todavía tenemos aquí a Scott también, y Schopenhauer, que había nacido ya en el siglo XVIII, todavía pues estaba de moda parte de sus ideas, ¿no? Incluso tal vez algunas ideas de Nietzsche estaban aún por empezar a aparecer, ¿no? Pero bueno, ¿en qué más estábamos? El de Silas Marner lo leí también, y pues estaban de moda, ¿no? Porque hablan de una civilización de una Inglaterra rural, y también en este caso gran parte de Estados Unidos se encontraba en el medio rural, ¿no? La Isla del Tesoro también es de cerca de esta época, como ya vimos, entonces pues tiene muchos elementos de la época, porque salieron, como dije, en esta época. Bueno, si queremos ser más internacionales, la Cartuja de Parma, que se refiere un poco a la época de Napoleón, y eso también estaba de moda, había muchos textos sobre Napoleón que se leían en la guerra civil por parte de los oficiales y demás, y en este caso la Cartuja de Parma sí se leía mucho, no solo en Inglaterra, también se leía de este lado, no sé cuándo se tradujo, pero había muchos intelectuales en ambos lados de la guerra que podían leerlo directo del francés. O incluso también está Espronceda, con la canción del pirata y otros poemas. Espronceda es menos conocido pues en Inglaterra y Estados Unidos porque es en español, ¿no? Pero de todas formas es posible que muchos lo conocieran más en la Confederación porque estaba cerca de México y tenía la Confederación más contacto con Francia que otros países, y obvio con España, ¿no? Como dije, también estaba Tennyson porque pues es un clásico leerlo, y Tennyson estaba de moda también. Washington Irving por el contexto patriótico y nacionalista, sí. Como dije, George Sand, que tenía un poco de, bueno, es de Francia, pero estuvo de moda en ese tiempo porque Francia tuvo mucha distribución con eso de las guerras napoleónicas y luego del imperio de Napoleón. La invasión de Francia acá en México hizo que toda esta cultura de Francia, de autores de Francia, de vestimentas de Francia, todo esto se pusiera de moda, como ya vimos después con Porfirio Díaz y demás, ¿no? Por ejemplo, estaba Thoreau también de moda, Stuart Mill, que ya es de inicios del siglo XIX, estaba de moda, Elizabeth Gaskell, Swinburne, aquí dice, Christian Andersen. Bueno, algunos de sus libros salieron ya después de la guerra, pero es posible que algunos de sus pequeños relatos ya hubieran estado distribuidos en esa época. Incluso en Dinamarca hubo una pequeña guerra civil parecida a la de Estados Unidos y a la que ocurrió aquí en México, y pues eso ayudó para la distribución. Incluso están los Dumas y Dumas hijo, también estaban de moda. Los misterios de París de Sue estaban de moda también. Fenimore Cooper, como ya vimos con lo de los mohicanos, habla sobre la guerra. También todos esos textos que hablaban de la guerra, como de textos que fueran nacionales o extranjeros que hablaran sobre la guerra, pues más las personas se enfocaban en ellos. Como vimos en Dioses y Generales, se menciona mucho la guerra civil de Roma, y la guerra civil americana la contrastan todo el tiempo y la mencionan todo el tiempo en esos libros y en la película también.
Théophile Gautier y Gogol en la perspectiva Nevsky habla mucho de los húsares, los menciona ahí, describe sus uniformes y demás. Barry Lyndon también salió unos cuantos años antes, que es de Thackeray, también Thackeray era muy conocido, más en la Confederación por esto de la vestimenta y del estilo aristocrático que estaba en ese momento. Incluso Carmen de Mérimée, que después daría lugar a Carmen de Bizet, estaba de moda porque Mérimée en esa época que estaban las revoluciones, estuvo rondando en las áreas igual que Byron también, estuvo también en la frontera entre España y Francia, que era muy conocida por los gitanos, lo que vimos después cuando hemos visto Carmen, todo eso ya aparecía en el autor original de Carmen. Igual está Ibsen. Ibsen apareció en esta época igual que Bizet y toda la ópera y demás, pero es importante mencionarlo porque es posible que obras de estos autores reflejen. Estoy mencionando algunas que están un poco después de la guerra tal vez, o durante y antes, pero en ese caso de que es posible que estuvieran de moda o que alguien las hubiera leído o conocido un poco antes de que fuera mejor difundido, ¿no? También Don Juan Tenorio como obra teatral estaba un poco conocida, El Conde de Montecristo, El Hombre de la Máscara de Hierro, todos estas obras que son clásicos de nuestra literatura occidental, pero también aparecieron en esa época que dejaron de ser folletines y aparecieron como novelas completas. Barchester Towers no la he leído, pero de todas formas ya estaba de moda, era muy leído entre ambos lados de la guerra, no tal vez por las personas que estuvieran en el frente, pero sí algunos que estuvieran en la forma civil o antes del inicio de la guerra pudieron conocerlo. Igual Carlyle cuando habla de los héroes y menciona todo esto que se pondría de moda en esta época también empezó a difundirse más por los contenidos, ¿no? ¿Qué más? El invierno en Mallorca, también que es de George Sand, que hablaba de Liszt y que hablaba de Chopin. Entonces con la música también se distribuyeron muchos de estos textos que hablan no solo es literatura, también es música, ¿no? Bueno, Alicia en el País de las Maravillas salió en 1865 publicada, pero es posible que ya se conociera su obra entre algunas personas que hubieran viajado a Inglaterra en este periodo de la guerra, ¿no? Wendell Holmes no lo he leído también, y un poco de Heine, leí un poco a Piet Heine, sí, que mencionan los Brooks, y no sé, son unos pequeños poemas. El Gobineau, que hablaba un poco sobre el racismo y demás, y estaba de moda en esa época también, en especial por la separación de los estados, ¿no? ¿Cuál otro? Daudet, también Las Cartas del Molino, y Tartarín, que disparaba y demás, era un poco conocido, ¿no? Tal vez ya me estoy extendiendo, pero sí. También había otras teorías científicas, como Kierkegaard, también estaba de moda, y Feuerbach, Faraday, aquí dice, pero no por eso la gente dejaba de leer algo así como a Whitman también. Whitman fue médico en la guerra, fue enfermero de guerra también, él vio parte de ello y parte de sus poemas ya empezaban a conocerse, igual que los que ya vimos de Emerson, ¿no? Incluso hay uno que se llama l'Allemand, el alemán yo lo traduciría, pero bueno, como dijimos también se leía Byron y Keats, ¿no? Porque pues es poesía y pues ya estaba muy distribuido, aunque no fueran de Estados Unidos, y era muy conocido en esa época. Incluso William Morris empezaba a destacar con Ginebra, o Winnie Bear, como quieran decirlo. William Morris se conocería al final de siglo, como ya vimos, pero en ese caso ya eran distribuidas partes de sus pequeños textos, incluso las pinturas donde aparecen sus hijas también. ¿Y qué pasa? Los hermanos Goncourt también eran conocidos. Y el Capitán Fracaso, dice aquí, los cuentos de Grimm. Los hermanos Grimm aparecieron un poco antes de la Guerra Civil y era muy conocido. La gente vivía en los bosques en esta época de la Guerra Civil, la expansión a las fronteras. Es muy posible que vivieran en esa época cuando se distribuyeron los libros, y era muy posible, imagino yo, estar en el bosque cerca de la guerra, imaginar que aparecerían las criaturas de hadas, de los cuentos de hadas, ¿no? Fue algo muy gracioso cuando leí Los Hermanos Grimm. Había cuentos de ellos que no sabía que eran de ellos, los vi en la tele y así, pero en ese caso también, como dije, Dickens otra vez era muy conocido porque era compadre de Poe, se supone que se visitaron y demás, y eran más conocidos o más preferidos en el sur que en Nueva York también, pero en ese sentido son varios autores, no solo los autores patrios, no solo los autores ingleses
En este caso los de Francia sí, porque Francia tuvo una parte importante por la distribución, por la guerra acá en México, por ejemplo. Y también todos estos autores fueron muy importantes acá en México, porque, como dije, todas estas novelas que eran en folletín empezaron a distribuirse como tales, como unidades, y muchas fueron traducidas, ¿no? Por ejemplo, había muchas personas interesadas en la cultura de Francia acá en México y en Estados Unidos, y ya después ellas mismas fomentaban que se tradujeran para que más personas conocieran estas obras en las lenguas nuevas. Por ejemplo, empezaron a traducir del francés al inglés o del francés al español, y eso fue importante también. No solo los que supiéramos francés o inglés íbamos a conocer los de primera mano, ¿no? Ya más personas podrían saber de eso. Pero en ese caso, como dije, no solo basta saber sobre las personas, saber sobre la guerra civil como temporada, o como movimiento, o como época, sino también saber qué se hacía en ese momento, no solo la guerra, qué se hacía, qué se escribía, cuál era la música. La música, ya vimos muchos tonos, pero también estaba la música de cámara, por así decirlo. Y en este caso, pues las obras literarias, que no solo eran obras literarias cultas, como podamos suponer, ¿no? Por ejemplo, los cuentos de Grimm eran para distribuirse más entre las poblaciones, y después se quedaron como cuentos de niños, pero pues sí eran importantes, ¿no? Incluso Verne después se volvería literatura fantástica o hacia los niños más después, pero en ese caso había muchos de sus adeptos de la edad adulta en varias partes de los países acá en Occidente o acá en América. Por eso es que considero importantes a todos estos autores. No son todos, la mayoría de ellos sí los he leído o conozco parte de sus obras. Tengo allí muchos libros, haré un post con todos los libros que tengo como 20 entre todos, no son muchos, pero pues para que porque yo quería saber de esa época y yo ya los había digerido sin saberlo, y allí es importante saberlo, porque en este caso no solo es leer de las tácticas de batalla, las fechas históricas, los héroes, el armamento, no, saber qué se consumía de forma literaria en esa época. No solo la música se deformó porque se hacía más folclórica o llegaba más hacia las masas, y en ese caso la literatura también, como ya dije, con las traducciones, con la unificación de las novelas, todo eso era importante, ¿no? Entonces es importante que sepamos todo esto para saber de cómo estaba la mentalidad de las personas en esa época, no solo la mentalidad en cuestiones políticas, sino porque la literatura, como ya vimos, está aquí, ¿no? También se leían los romanos y los griegos por el movimiento arquitectónico del neoclásico, que es de finales del 1700 y demás, y también eso era importante. Se leían también las personas de mejor posición leían a los clásicos griegos y romanos, pero también a los de la Revolución Francesa. Estaba el Emilio, el espíritu de las leyes, todo esto era importante también, y se leía no solo desde la independencia americana, se leía también en la guerra civil, porque, como dije, se empezó a distribuir mejor la literatura o los libros empezaron a tener un menor costo y a llegar en mejores condiciones a más personas, y había muchas personas en las imprentas. Después apareció la de Mujercitas y demás libros que fueron después de la guerra y fueron fueron producidos por la guerra civil, inmediatamente tratando el tema. Después está Beers o la Insignia del Valor también, pero son posteriores. En este caso yo me refiero a textos, o quise hacer mi énfasis en este pequeño reporte de los libros que ya existían, ya sea desde el inicio del siglo XIX hasta la guerra civil, y todavía durante ese promedio de la guerra, ese espacio, qué es lo que se distribuía, qué es lo que se lee, lo que se producía en otros países aliados y cercanos, porque no voy a hablar de la literatura eslávica, que no estaba tan distribuida, o de África, ¿no? O de Canadá, o de México, por ejemplo, solo de lo que podía estar o pudo haber estado en contacto con las personas que leían o consumían literatura en ambos lados de la guerra, ya sea personas del aspecto civil o altos mandos, que son los que tienen mejores oportunidades de tener el acceso a estos libros. Pero también, por ejemplo, los cuentos de Cooper o de Poe o en este caso de los Grimm, es posible que las personas tal vez no de las clases tan elevadas las tuvieran como acceso. Algunas personas que los llevaban en la maleta, no solo llevaban la Biblia y los 4 evangelios, muchos sí llevaban algunos, yo ya generales mencionan a Genofonte y demás, pero todos estos libros, como vimos, son literatura clásica ahora, y esta será mi conclusión. Ya me
extendí mucho, es la literatura clásica de nuestros días, incluso ahora en el siglo XXI cuenta como literatura clásica. Estos libros ya no tienen derechos de autor, son baratos, fáciles de distribuir, están en muchas partes, bajo muchas editoriales, y en ese caso por eso me agrada, y en este caso es fácil conocer todo lo que gracias a, no gracias a la guerra civil, sino a este momento de mediados del siglo XIX es cuando empezaron a distribuirse estos libros y a llegar a más personas, y como dije, salieron muchos autores, me falta mencionar más, faltan muchos, pero en este caso son parte de los autores que yo conozco, que estaban de moda, que yo ya he leído, faltan muchos de estos que yo no he leído todavía, pero en ese caso para informar de que hay más allá de la literatura de la guerra civil, que es solo la que está enfocada hacia ella o que menciona los eventos de ella. Debemos considerar, me he buscado en internet muchos posts de esto y no aparecen, y yo quiero mencionar un poco de esto porque es importante saber qué estaba de moda en esa época y qué se leía en esa época, en esos lugares, que sirve también para un molde de las ideas de moda, por qué estaban de moda. Pero bueno, temo que ya he dicho demasiado, igual comenten aquí, distribuyen esto, tal vez no sea tanto, tal vez ya les he complicado más, pero pues como dije, esta información sí me parece importante porque no hay más personas distribuyéndola, y es importante porque pues tal vez ya lo sabemos y no lo notamos, y puede servir para los representantes